Entonces, que el Señor te bendiga, te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Que el Espíritu Santo sea bienvenido en tu casa y en nuestra iglesia Peniel Chur. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso. Dele la bienvenida al Espíritu de Dios. Dígale, Espíritu Santo, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre alguien que estaba pasando un proceso de enfermedad. El título del tema del día de hoy es Jesús sana a la mujer encorvada. Pero antes de eso, démosle un fuerte aplauso a los niños que van para su escuelita dominical. Qué bueno que ellos también reciban de la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el título de la prédica? ¿Cómo es? Jesús sana a la mujer encorvada. En los evangelios se nos muestra que el Señor, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué era lo que hacía Jesús cotidianamente? A ver, vamos a predicar juntos. ¿Qué hacía? Sí, fuera de orar, pero ¿qué más hacía las personas? ¿Qué más? La sanaba, ¿cierto? Entonces en los evangelios que vemos nos muestra a Jesús liberando a cautivos, echando fuera demonios, restaurando ¿qué? A muchos hombres y mujeres. Y uno de los ejemplos fue la liberación de la mujer encorvada. Hoy vamos a trabajar en el evangelio de San Lucas, para que abran sus Biblias. Capítulo 13, versículo 10 al 17. San Lucas, capítulo 13, versículo 10 al 17. Normalmente la Reina Valera titula como Jesús sana a una mujer en el día de reposo. La verdad es que cuando el Señor Jesús apareció en la tierra de Israel, ejerciendo el ministerio que el Padre le había entregado, la vida de muchos fue ¿qué? ¿Dañada o transformada? Fue transformada. ¿Eran qué? Sanados, liberados, restaurados y ¿qué? Perdonados. Dios, ¿qué ha hecho con nosotros? ¿Qué ha hecho con nosotros? Perdonarnos, ¿cierto? Pero Él no ha muerto, Él murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre. Él está vivo. Amén. Es decir, que los milagros siguen. La restauración sigue. La liberación sigue. Pero ¿qué le pasa a la gente? Lo ve como una historia. Pero resulta que yo quiero contarles que no es así. El Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por todos los tiempos. Es posible estar en la iglesia y enfrentar adversidades. ¿Qué son las adversidades? Pruebas y ataques del diablo mismo, del enemigo, ¿cierto? ¿A qué? A nuestras almas. Nosotros somos seres tripartitos. Yo siempre explico eso. Somos seres tripartitos donde tenemos alma, cuerpo y espíritu. Nuestra alma es donde están las emociones, ¿qué más? Sentimientos, ¿qué más? Pensamientos, la voluntad. Pero el espíritu es ese momento donde el hombre y la mujer tienen esa relación sexual, viene esa concepción, esa fecundación, que científicamente se llama fecundación del óvulo con el espermatozoide. Y en ese momento es formado el espíritu, porque viene el soplo ¿de qué? De vida. Y ese es el espíritu del hombre. Por eso nosotros no apoyamos el aborto. Por eso nosotros creemos que la vida le pertenece al Señor. ¿Cuántos son madres de familia aquí? Levánteme la mano. Es un privilegio ser madre de familia. Hay mujeres que no han podido. Y oramos para que hayan esa clase de milagros súper extraordinarios.
que Dios puede hacer. Mujeres que no podían tener bebés y que ahorita ya lo pueden tener. O sea que ustedes un fuerte aplauso, mujeres. Los hombres denle un fuerte aplauso porque es una bendición de Dios. Amén. Entonces, esto nunca lo negó ni lo ocultó el Señor Jesús. Más bien la Biblia nos dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Nos amó. ¿Y quién nos ha amado a nosotros? Jesucristo el Señor. Amén. Entonces vamos al primer punto. Como vamos a trabajar Lucas, abra en Lucas capítulo 13, vamos a ver el versículo 10 y 11. Y el primer punto es la condición de la mujer que estaba enferma. ¿Cómo era la condición de esa mujer? ¿Estaba qué? Enferma. Esta es una aflicción que puede durar muchos años. ¿Cuántas personas pueden estar en cama y llevan años enfermos? Pero no quieren buscar de Dios. Siguen renegando, peleando, quieren estar allí con los odios, los resentimientos. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros cuando conocemos de Jesús, pasamos a ser hijos de Dios, pero al ser hijos de Dios pasamos a ser redimidos. Todos somos pecadores. La diferencia es que nosotros somos redimidos. ¿Y qué es ser redimido? Limpiado y lavado con la sangre de Jesús. Y cada vez que tú y yo todos los días le decimos, Señor, perdona nuestros pecados, ayúdanos, libéranos. ¿Qué hace el Señor? El Señor empieza a sanar y a restaurar. Amén. Entonces leamos Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 11. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Cómo era el día de reposo? Para los judíos el día de reposo era el Sabbat, es decir, que su calendario es un calendario lunar. El de nosotros es ¿qué? Solar. Por eso nuestro día de reposo cae un día domingo, pero para ellos su calendario era un calendario babilónico y por eso cae el día de reposo un día sábado. Para ellos el día de reposo no podían hacer absolutamente nada. Entonces mire que desde que llega el Señor, la primera cosa que viene contraria es el día del reposo. Entonces mire que aquí está diciendo que él va a la sinagoga, es un día de reposo, es decir, para hablar de la palabra, y dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar, es decir, que su columna ¿cómo estaba? Doblada. Que para nosotros normalmente uno diría que sería como una joroba, ¿cierto? Entonces lo primero que podemos observar es que ella era una mujer piadosa, es decir, que ella iba a la sinagoga. Es decir, el Señor Jesús llegó a esta sinagoga ¿qué? A enseñar. Una faceta fundamental en el ministerio de Jesús. ¿Qué era lo que él hacía? Ir a reírse, a escuchar chismes. ¿Cierto que no? Él iba ¿a qué? A enseñar, a predicar la palabra de Dios. Él es nuestro mayor ejemplo y nuestro mejor maestro. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Enseñar la palabra. A medida que tú aprendes, ¿cierto? Tú le puedes decir a un conocido, ora. ¿Por qué no lees la palabra de Dios? Entonces debemos tener presente que a la sinagoga solo ingresaban judíos y gentiles prosélitos. ¿Cómo así? Personas que estaban en ese lugar, pero cada uno tenía como su creencia. Unos eran fariseos, otros eran saduceos, ¿sí? Ella era judía y estaba en el culto del Señor. Fue allí para escuchar la enseñanza de ¿qué? De la ley de Dios. ¿Cuál enseñanza? La ley de Dios. Y recordemos que la ley de Dios, ¿cuántos mandamientos eran? 613 mandamientos. Y nosotros no cumplimos ni el primero. Amarás a Dios
sobre todas las cosas, sobre tu familia, sobre tus hijos, lo que tú más amas. Tienes que amar primero al Señor. Y eran esa cantidad. Entonces, ¿qué vino a hacer el Señor Jesús? El Señor Jesús realmente lo que vino fue a cumplir la ley, no a dañarla, ni a destruirla, ni a abrogarla, sino que a qué vino el Señor Jesús, a cumplirla. Amén. Entonces, cuando yo entiendo qué estaba sucediendo y entrando en el contexto de los tiempos y los contextos de esa historia, pues ella era una mujer piadosa. Amén. Entonces, ¿y ella qué iba? Para darle adoración. Ella fue normalmente a su sinagoga. Seguramente había muchas sinagogas en ese tiempo, pero allí estaba Jesús. Y cuando Él está, cualquier cosa puede pasar. En la presencia de Dios suceden ¿qué? Cosas maravillosas. Repita conmigo. En mi vida puede pasar cosas maravillosas. Entonces, esta mujer que fue sanada luego por el Señor Jesús estuvo afligida. ¿Cuántos años dice el texto bíblico? 18 años. Y a veces uno quiere que Dios solamente uno diga, Señor, mira, y ahí mismo lo sane. Pero Dios hace milagros extraordinarios de amor. Amén. Entonces la Biblia dice que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, pero era judía y estaba bajo el pacto de Israel. Era descendiente de Abraham y asistía fielmente a la sinagoga. Aquí no está hablando de alguien que estuviera alejado. Allí había personas que estaban alejadas y no iban a su sinagoga. Habían ladrones, ¿cierto? Habían personas que estaban alejados de la ley en ese tiempo. Ahora miremos nuestros tiempos. Están las iglesias. Nosotros somos la iglesia, las personas. Pero ¿cómo se llama el lugar donde vamos? Congregaciones. Hay cantidad de congregaciones. Y hay gente que no quiere todavía buscar de Jesús. Miremos el mismo contexto. Pero la diferencia es que esta persona sí estaba ahí, es decir, era alguien que creía. ¿Cuántos creyentes pueden estar en la iglesia y pueden estar pasando por enfermedades, pero no solo físicas? Aquí estamos hablando de una enfermedad física, pero hay enfermedades espirituales, emocionales, en su mismo comportamiento. Entonces, es para que empecemos a reflexionar, ¿cómo estoy yo? ¿Será que yo estoy como esa mujer encorvada que aún le estoy orando y llevo más de 18 años, 5 años, 3 años, 2 años, meses orando por algo y yo no veo la respuesta de Dios? ¿Qué estará pasando en mí? Pero este espíritu la afligía y su vida era muy difícil. Aquel espíritu la atormentaba. Ella trataba de vivir una vida normal. Quizá procuró ayudarse con algo. Pero esta situación tenía un origen ¿qué? Espiritual. Esa enfermedad que ella tenía, que era encorvada, era algo espiritual. Las enfermedades se ven reflejadas ¿en dónde? En nuestro cuerpo, en la parte física. ¿Y el cuerpo es la casa de quién? Del alma y del espíritu. Es decir, que cuando una persona está agobiada en el alma, en sus emociones, ¿dónde se ve reflejado? Cuando usted tiene malos pensamientos, ¿a dónde baja? Al corazón. Y de ahí, ¿qué pasa? Usted va y lo hace. Cuando usted habla mal, dice la Biblia que todo lo que yo diga, eso se cumple. Eso será. Cuando usted habla mal, ¿qué sucede? Eso pasa. ¿Y dónde lo ve reflejado? En su parte física. Mire que nosotros estamos en un mundo físico. Entonces la gente se queda en lo físico. Pero realmente nosotros somos más espirituales que físicos. Cuando una persona te dice una palabra que te afecta, ¿dónde lo ves reflejado? ¿Cómo entra a tu corazón? Eso es espiritual. Y tú dices, uy, siento un dolor. ¿A cuánto les ha pasado? Que le dicen una palabra y usted se siente afectado y usted siente un dolor adentro de usted.
pero usted no lo tocaron. Entonces somos ¿qué? Espirituales, ¿cierto? Las palabras son espirituales y toca el ser del hombre. Entonces esta mujer, mire lo que estaba viviendo. Ese espíritu la atormentaba. Ella hizo muchas cosas, pero esta es una situación que tenía un orden espiritual y no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos creen eso? Entonces, no toda enfermedad tiene origen demoníaco, pero Jesús es sanador ¿de qué? De todas, de las que mencioné. Espiritual, emocional, física, comportamental. ¿Sí ve? Y a veces uno solamente, ay, no, estoy enfermo. Entonces a veces yo pregunto, ¿pero de qué estás enfermo? ¿En el cuerpo? ¿En tu alma? ¿Cómo piensas? ¿Cómo te comportas con los demás? ¿Dónde estás enfermo? Y yo quiero que usted medite en esta mañana conforme a esta enseñanza, ¿dónde puedes estar enfermo y que lleva muchos años y no has podido salir de ahí como esta mujer encorvada? La palabra de Dios nos enseña que esta mujer andaba encorvada, es decir, ella no podía enderezarse completamente. Así que su condición espiritual se veía en lo natural. Estaba como encorvada. Físicamente se veía como encorvada. Es decir, que espiritualmente, ¿cómo estaba? Encorvada. Porque todo lo que usted tenga en lo espiritual se ve reflejado en usted. Usted no ve que cuando uno está feliz y sonríe, ¿cómo se ve uno? Hermoso, ¿cierto? Uy, ¿cómo estás de bien? Y usted dice, ¿verdad? ¿Me ves bien? Ay, pero no, es porque estás contento. Pero cuando estás triste, ¿qué pasa? Se siente opaco, usted hoy se ve en el espejo y dice, nadie me quiere, todos me odian, ¿no? ¿Cierto? Usted dice, no puedo con esto. Entonces, según tu estado emocional se empieza a ver reflejado. Entonces, muchas enfermedades son de la parte espiritual, como tú te sientes. Entonces, empieza que científicamente dice que se bajan las defensas del cuerpo. Hay otras que no pueden escuchar, a mí le duele la cabeza y a ella también le dolió la cabeza. ¿Cómo se llama eso? ¿Psico-qué? Somático. Que escuchan que otro tiene y a él mismo también le dolió y no tiene nada. Y van a donde el médico y todos los exámenes buenos. Pero ella dice, me duele. Es decir, que su problema, ¿dónde está? En su alma, espiritualmente. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Me van entendiendo? Bueno. Así que su condición espiritual se veía en lo natural. No es difícil pensar que en su situación de vida en todos los aspectos era muy complicada. Su vida conyugal, familiar, social, espiritual, estaba afectada por eso. Pues para muchos estaba bajo maldición o en pecado en ese tiempo, que tenía un pecado oculto, porque esta mujer si va, está cumpliendo los mandamientos, no tiene por qué estar así. Pero ella era piadosa. ¿Cuántas veces usted está buscando de Dios, usted está bien, pero usted tiene gente que lo apunta, que lo juzga? Y dice, no, es que usted está así porque algo pasa con usted. Algo usted ha hecho. Usted ha sembrado algo. Pero la persona dice, no, pero yo soy bien, yo no soy mala persona. Yo cuando puedo oro, otros dicen, no, yo rezo. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de todo eso, mirando a esta mujer encorvada, ella buscaba la presencia de Dios en la sinagoga de manera simbólica o representativa. La figura encorvada nos habla de una carga que llevaba y era tan pesada que había doblegado sus fuerzas. ¿Cuántas personas tienen esa joroba espiritual? Que usted se ve lindo y así erguido, pero usted siente un peso en su vida que usted cuando va a caminar, usted dice, yo no puedo con esto. ¿Qué problema o qué cosa te ha estado atormentando que tú dices, siento que no tengo fuerzas? Y tú cargas con eso. Hablamos de cosas como ¿qué? Crisis, heridas, miedo,
preocupación, fracaso, resentimientos, frustraciones, falta de perdón, entre otras cosas. Esta joroba representa eso. Porque nosotros nos podemos ver hermosos, pero pueden haber cargas tan fuertes que usted espiritualmente no está erguido, sino que está ¿qué? Encorvado por el peso de todo esto. En el caso particular de esta mujer encorvada, ella llevaba con este problema, ¿cuánto dice la Biblia? 18 años. ¿Cuál es nuestra actitud ante una adversidad que se extiende en el tiempo? Podemos quejarnos continuamente, vivir enojados por eso, culparnos o culpar a otros, que es muy fácil, ¿no? Culpar al otro. O más bien decidimos buscar a Dios desde nuestra condición. Esta mujer nos dice la Biblia que asistía a la sinagoga a pesar de su difícil situación. No se detenía por andar encorvada, no se detuvo en el qué dirán. Mucha gente no quiere buscar de Dios por el qué dirán. Muchos no quieren buscar de Dios porque aman el pecado. ¿Y qué es el pecado? Vuelvo y lo repito. El pecado es hacer las cosas como a mí me dé la gana, sin cumplir lo que dice la palabra de Dios en mi vida, sino que a mí me parece, yo creo que está bien, pero la Biblia dice, no practiques tales cosas porque no heredarás el reino de los cielos. Pero como usted no quiere leer el manual de vida, pues simplemente y llanamente usted lo hace a su manera. A veces le va bien, otras veces regulimbis y otras veces re mal, ¿cierto? Y se siente seco y que ya no puede. Y cuando ya está en una crisis, ahí es donde dice, uy, necesito que oren por mí. Lo buscan como un Dios bombero. Dios los sana, les entrega y vuelven y se van. Entonces, nosotros debemos de permanecer por amor. Esta mujer estaba encorvada durante 18 años. Los judíos y la ley judía es muy dura, porque ellos hacen cumplir sí o sí. Primero, era mujer. Ustedes saben que los judíos le echan la culpa a la mujer del pecado de Adán y Eva, el pecado natural, y en la actualidad la mujer es por allá renegada. Entonces, solamente por ser mujer ya toda la problemática. Segundo, estaba enferma. Y todo el que tuviera una enfermedad era porque tenía una maldición, porque estaba mal con lo de la ley. Imagina ella con lo que cargaba, pero ella a pesar de todo no le importó el qué dirán. Y aquí, baja la iglesia, cristianos de la secreta, no quieren decir que son cristianos. Les da pena hablar de Jesús. Y Jesús los sana, los restaura, los levanta y les da pena. Pero ella dice, la Biblia, que ella no le importó el qué dirán, no permitió que la murmuración o menosprecio de otros la detuviera en su intención de búsqueda de la presencia de Dios. Ella no permitió que lo que no podía sanar en su vida, lo que ella no podía, no dejó de buscar del Señor. ¿Cuánta gente por un problema no vuelve a la iglesia? ¿Es así o no? ¿Cuántas personas buscan a Dios como un Dios bombero? ¿Se ve o no se ve? ¿Cuántas personas dicen, pues vamos a ver qué pasa? Ni siquiera creen. Yo estoy aquí parada y ustedes tienen una pastora que es una mujer de fe. Y los que me conocen saben que yo tengo fe. Yo digo, eso va a pasar. Ay. ¿O cuántos creen que yo digo, vamos a orar que eso sucede? Y pasa, ¿cierto? Porque hay que tener fe. Esta mujer tenía fe. Entonces, ella no permitió que los no, a veces uno se levanta con los no. No, es que yo no puedo, no, es que yo no tengo fuerzas, no, los no. Y esos no hacen que la vida no prosiga para lo que Dios quiere para lo que usted fue llamado o llamada. Ella no permitió que los no la estancaran. Ella no se podía enderezar, pero iba a la sinagoga a buscar a Dios. Ella no permitió que el transcurrir de los años en la misma situación, 18 años en la misma situación, y uno dice, uy, tenaz. Pero yo quiero preguntarle, ¿cuántos años lleva usted mintiendo? ¿Cuántos años lleva usted criticando?
¿Cuántos años lleva usted murmurando y dañando a otro? ¿Cuántos años lleva usted con odio y resentimiento, sin perdonar a alguien? No, es que yo no lo perdono, primero muerto, pues se va para el infierno, porque dice la Biblia que Él nos perdona como nosotros perdonamos. Y si usted no perdona, pues entonces, ¿qué va a pasar? Hay gente agonizando y no quiere perdonar. Prefieren irse para el infierno. Entonces uno dice, uy, tenaz esta mujer encorvada. Pero ¿cuántas personas están encorvadas por todas sus acciones, por todo lo que están viviendo y por lo que no han querido soltar? La frustración, la tristeza, el desengaño, la soledad, la avaricia. Y podemos llenar ese costal. Amén. Ella no permitió que nada le robara la esperanza y la fe en Dios. Ella seguía creyendo en un milagro del Señor. ¿Cuántos creen en un milagro del Señor? Esa es la fe que a Dios le agrada y que Él recompensa. Segundo punto. La mujer enferma fue sanada por Jesús. Vamos al versículo 12 al 13. Estamos en Lucas, ¿no? Capítulo 13, versículo 12 al 13. Y dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ¿qué le dijo? ¿Eres qué? Libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego, y glorificaba a Dios. Increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver a lo largo de los evangelios el Señor Jesús actúa a nuestro favor? Observemos todo lo que Jesús hizo por ella. Primero, ¿qué hizo? La vio. Diga, Dios me ve. Segundo, dice en el texto, la llamó. Diga usted, Dios me llama. Y le dijo, y la tocó. Entonces diga, y Él me toca. Entonces fueron acciones del Señor a favor de la mujer. Lo más seguro es que esta mujer no era importante para los hombres, pero el Señor Jesús la vio. Quizá nadie le tenía en cuenta, pero el Señor Jesús la llamó. Tal vez pocos le hablaban, pero el Señor Jesús le dijo, quizá hacía muchos años su esposo no la tocaba, porque le daba fastidio. Ni su familia la abrazaba, pero el Señor Jesús la tocó. Debes siempre tener presente que eres un hijo, una hija de ¿qué? De Dios. Y Él siempre estará ¿qué? Al tanto de tu vida. A veces uno dice, no, pues nadie da cuenta, la pastora no da cuenta, los líderes no dan cuenta, nadie da cuenta. Pero ¿quién la está viendo usted cómo duerme, cómo come, cómo usted trabaja? ¿Quién? Dios, porque Él te ve, Él te permitió que nacieras en esta tierra porque tú tienes un llamado, tú tienes un propósito en la vida en esta tierra. Hay personas que creen que no tienen un propósito, pero yo necesito que ustedes en esta mañana entiendan que hay un propósito de Dios con tu vida. Tú no naciste solo para tener cosas materiales. Tú naciste para cumplir el propósito de Dios en la tierra, para representar el cielo y llevar a multitudes y a millares al cielo, a que tengan paz. Cada uno de ustedes tiene un talento, tiene un llamado, tiene una profesión. Ser ama de casa también es una profesión. Es que dice, ay no, pero yo no tengo. Sí, lavar hasta un plato. No todo el mundo sabe lavar un plato. Hay que enseñarle a los hijos a lavar los platos, ¿o no? Hacer el aseo bien, porque hoy no huele feo, huele a mugre revuelta, cuchiflí por ahí. Todo, cada uno tiene eso. Y ella, cuando Dios hizo eso, ¿usted imagina? Se enderezó, dice. ¿Qué pasó con ella? Se enderezó. Es una palabra que se traduce del término griego anorto, que además significa reconstruir, restaurar, restablecer, enderezar.
Es decir, que cuando ella se endereza esa palabra anorto, lo que hizo el Señor Jesús fue volver a restablecer a lo que ella era cuando estaba muy pequeña, muy seguramente. Y en su proceso de vida quedó encorvada. ¿Cuántos están así, que están encorvados y quiere que Dios los enderece y les quite esa carga el día de hoy? Entonces, por el poder de Dios, esta mujer se endereza. ¿Y ella qué hace? Yo me la imagino que saltó, glorificó ¿qué? A Dios. Alaba al Señor. Mire, uno de los secretos es alabar al Señor. Yo escuchaba que ahorita en la alabanza le decían, pero alaben al Señor, adoren al Señor. Porque a veces uno se queda mirando. Ay, canta bonito, ay, tan feo que hoy. Y empiezan a mirar. Pero Dios nos entregó los mejores instrumentos. Nosotros no necesitamos, es muy lindo cuando las iglesias tienen la batería, el piano, chévere, pero Dios nos dio los mejores instrumentos, las manos, nuestras voces y nuestros pies. Porque hagan con sus pies así, hay sonido. Y si comenzamos y le colocamos una melodía, muevan sus pies, muevan sus pies. Vení, hermanos, y empieza a escucharse el sonido, ¿cierto? Y si yo empiezo a hacer un cántico, y si ustedes comienzan con las palmas, hagamos con los pies y las palmas. A ver. Vamos a alabar al Señor con panderos y danza. Vamos a alabar al Señor. ¿Cómo escucha? Y vamos a cantarlo. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Y así, y así, y así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué sucede con eso? Cuando usted sabe que tiene instrumentos para alabar a Dios, usted no para. Nosotros no necesitamos una cantidad de instrumentos, ya lo tenemos, Dios nos creó así. Y bueno, volviendo pues al relato de la mujer, ¿ustedes se le imaginan que ella hace mucho tiempo no podía alabar a Dios porque estaba encorvada? Para poder caminar y todo, no podía. Pero dice que ella empezó, ¿qué? A glorificar a Dios, a alabar al Señor. Lo más probable es que esta mujer en semejante condición no podía fluir en una adoración poderosa. Pero ahora vive un nuevo nivel de adoración, de presencia de Dios, un nuevo nivel de gloria, algo que antes no había vivido. Hay una liberación en su alma, en su espíritu, y entra en una nueva libertad de adoración. Cuando una persona está pasando por procesos de dolor, ¿qué es lo primero que hace? ¿Alabar o llorar? Llorar, se olvida que Dios está. Entonces yo quiero invitarlos y enseñarles que cuando usted esté pasando un proceso duro de dolor, alabe al Señor. En la presencia de Dios todos somos transformados y restaurados. El Señor Jesucristo no ha cambiado. Él sigue siendo Dios todopoderoso y Él puede restaurar tu vida, tu adoración a Él. No conozco tu situación, yo no conozco tu situación. Y no sé qué puedes tener en tu cabeza, en tus pensamientos, puedes tener problemas, tropiezos. Hay personas que están pasando, por los que me están viendo por las redes o escuchando, procesos con estupefacientes, crisis matrimonial, decepciones, brujería, la quiebra económica. Tú puedes estar pasando por cualquiera de estas cosas, pero puedo decirte en el día de hoy que Jesús tiene el poder para ayudarte a superar toda la libertad, para libertarte y superar toda adversidad y libertarte de toda cadena. Amén. A veces los obstáculos surgen en el camino, pero Cristo está allí para ayudarte. No permitas que la religión te separe del Dios verdadero y de todo lo que tiene para ti.
Yo les he dicho a ustedes, nosotros no somos religiosos. ¿Somos qué? Espirituales. Los religiosos son los que no cambian, los que juzgan al otro, los que te recitan la Biblia pero no cambian, no la practican. Y yo no quiero eso para la iglesia de Peniel Chur. Yo quiero una iglesia espiritual, una iglesia que pueda decir: yo necesito de Jesús. Que aprendan a amar al hermano a pesar de. Amén. Algo que tenemos que creer es que la boca del Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra, del Creador del ser humano y Creador de aquella mujer y de nosotros, a la cual el diablo había venido para destruirla, sale ahora la palabra, aquella que sale de Dios con poder para cumplir, aquello para lo cual fue enviada, y le dice: mujer, ¿qué es lo que le dice? Lo que está en la cita donde estamos: eres libre de tu enfermedad. Esa palabra de poder que dijo Jesús. En otras palabras: mujer, hoy se rompe tu ligadura, aquella con la cual el diablo te ha atacado por 18 años. Eso fue lo que vino a decirle el Señor. Mujer, la atadura que te ha afligido, aquello que te ha provocado dolor, vergüenza, tristeza, hoy se rompe y cae de ti y eres libre. Amén. Y hoy les digo a ustedes, en el nombre de Jesús, que todo lo que los ha tenido atado espiritualmente cae por el poder de la palabra de Dios, y son libres de todo tropiezo y de todo lo que el diablo ha querido venir a robarles, para que ustedes no entren en una profundidad del espíritu, sino que se apaguen, estén tristes, estén con esa joroba cargándola ahí. Así como Jesús sanó y liberó a la mujer encorvada, Él es el mismo ayer, de hoy y siempre, por los siglos ¿de qué? De los siglos. Él sigue rompiendo cadenas, destruyendo ataduras, rompiendo todo vínculo con el reino de las tinieblas y enderezando lo que está torcido. No hay nada difícil para Dios. Jesucristo vino a mostrar su poder, su amor y misericordia. Permite que Jesús te toque. Que en esta mañana sientas el toque del Señor por medio de su Espíritu. No nos dice la Biblia por qué razón o motivo aquella mujer estaba así. ¿Cierto que la Biblia no nos dice? Lo cierto es que eso en ella no era la voluntad de Dios para su vida. Ante el llamado del Señor, aquella mujer respondió y fue a la presencia de Dios. Y allí todo puede pasar. Si usted no va a la presencia de Dios, pues ¿cómo va a ser sano? ¿Cómo va a ser libre? Ay, no es que venga, pastora, ore. Sí, yo puedo orar. Pastora, venga, dame una palabra. Sí, yo puedo darle la palabra. Pero ¿quién es el primero que tiene que disponerse a hacer las cosas? Diga yo. Usted es el que debe ir a la presencia, debe de leer la Biblia, es la palabra de Dios, para que haga el Señor milagros y pase cosas grandiosas. Ella se presentó ante el Señor con su espalda torcida, con su columna vertebral averiada, dañada. Ella expuso ante Jesús su condición y necesidad. El Señor extendió sus manos y poder salió de él. La cadena espiritual que afligió a la mujer cayó, se rompió. ¿Ella qué? Se enderezó. Ella hizo lo que no podía hacer con su espalda. Fue sanada. Y el resto de todo su cuerpo daba ¿qué? La gloria a Dios. Acerquémonos a Jesús. ¿Cuántos quieren entrar en una dimensión diferente con Dios? Levánteme la mano ahí. Que usted diga: yo quiero conocerte, pero no religiosamente, sino espiritualmente. Que yo tenga un encuentro cara a cara con Dios. ¿Ustedes se han visto cómo se llama la iglesia? Peniel Shur, un encuentro cara a cara con Dios. Porque lo que se quiere es que cada día toda la iglesia, toda la Grey, todos los que se añadan a Peniel Shur tengan un encuentro con Jesús. Amén.
Permitamos que haga su poderosa obra en nuestra vida y vivamos para glorificar su nombre. Miremos Lucas, ahora el versículo 14 y 15, ¿cierto? Ahí miramos como todo el 13, vamos al 14 y el 15. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanos, y no en el día de reposo. Imagínense pues cómo se paró este personaje ahí. Es que usted puede, en los otros días, son 6 días donde usted puede sanar, pero en el día de reposo no. Y entonces el Señor Jesús le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desatas en el día de reposo tu buey o tu asno del pesebre y lo llevas a beber. Imagínense. Y la mujer encorvada es liberada por el Señor Jesús. Entonces tenemos un Cristo que es poderoso y libertador, pero Él viene y le dice: ustedes son unos hipócritas, porque ustedes dicen que nada se puede, pero es que esta mujer merece ser libre, más que ser desatado del mismo animal. Pero ustedes a ellos sí los quieren soltar y liberar, pero yo no puedo venir a orar y liberar a esta mujer. Ustedes son unos hipócritas. ¿Cuántas personas les sucede? Permítame, tomo un poquito de agua. ¿Cuántas personas les sucede que sufren de envidia, de egoísmo, de orgullo, y no quieren que el otro vaya y busque? Ay, no vaya por allá. Ay, no, ay, está toda metida en esa iglesia, qué pereza. Uy, no, qué religiosa. Ay, no, pero lo que no entiende esa persona es que usted fue libre, que el Señor la ha sanado, que usted lo ama y se enamoró. Si ustedes me preguntan, yo estoy tragada. Tragada del Señor, yo lo amo. ¿Cómo no voy a estar en su presencia? Entonces yo los invito a que se enamoren de Dios para que entren a una nueva dimensión en el Espíritu. No es solamente cargar la Biblia, es practicarla, vivirla, enseñarla con tus hábitos. Que cambien tus hábitos, los malos hábitos por los buenos hábitos. ¿Y quién es el mejor maestro? Jesús. Y entonces a mí me llama mucho la atención cuando Él viene y dice: hipócritas. Y en el versículo 16 viene y dice: no podemos ignorar las obras y planes del enemigo. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Eso es lo que Jesús le dice a ellos. Es una hija de Abraham, entonces no puedo desatarla pues. Debemos destacar aquí la expresión hija de Abraham, en el versículo 16, ¿no? ¿Lo están leyendo conmigo? Esa expresión hija de Abraham, el título que nos habla es de herencia. ¿Quiénes son los que reciben las herencias? Los hijos, ¿cierto? Ella tenía derecho a las bendiciones mesiánicas, con lo del Mesías, con lo de la ley, a la bendición de Abraham. Era hermana de ellos. Al fin y al cabo todos eran descendientes de Abraham. Y la conclusión del Señor Jesús fue: si ustedes desatan un buey en día de reposo para llevarlo a beber, ¿cómo no desatar a esta mujer de esa ligadura demoníaca? Eso es lo que viene a decir Jesús. Las cadenas que afligieron a esta mujer por 18 años fueron rotas por el poder del Señor. Cristo rompió esa ligadura. La palabra ligadura se traduce aquí del término griego desmon, que además quiere decir cadena, soga, con que se amarran los bueyes, el yugo, la prisión, el grillo de un preso, cárcel, incapacidad o enfermedad. Pero Cristo el Señor Jesús reveló el origen de la condición de la mujer encorvada. Esto tenía un origen demoníaco. Satanás le había atado durante aquellos 18 años. Y dijo Jesús: una atadura o ligadura espiritual
que les estaba diciendo es que una cadena es un lazo, es una cuerda, es un grillete. Entonces, ¿ya saben qué es una ligadura? Repita conmigo: cadena, lazo, cuerda, grillete. Que no podía verse con los ojos, ¿qué? Naturales. Pero que su existencia espiritual era tan real que se veía en el resultado, en lo natural, pues ella andaba encorvada. Aquella obra de Satanás le había robado el diseño divino, pues el ser humano no fue creado para andar, ¿qué? Encorvado, sino erguido, así, derechito. Aquella atadura hacía que todo en su vida diaria fuera, ¿qué? Más difícil para ella. El Señor Jesús preguntó: ¿no se le debe desatar de esa ligadura? Le preguntó al fariseo. Expresión que nos permite ver que la voluntad de Dios es la libertad de sus hijos. La voluntad del Señor Jesucristo es romper ataduras, ¿qué? Demoníacas. Con razón dice la Escritura: para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es interesante destacar aquí que en el diccionario bíblico, donde lo saqué interlineal, dice que la palabra ligadura se traduce como vínculo. ¿Y qué es un vínculo? Que se conecta, pues no nos deja ver aquellas cosas con las cuales el enemigo de nuestras almas tiene influencia o autoridad. Muchas veces sucede que usted actuó mal, pero usted siente que actuó bien. ¿A cuánto les ha pasado eso? Pero el que lo está recibiendo, ¿qué dice? Uy, usted habló tan horrible. Uy, usted miró tan feo. Uy, usted es tan odioso. ¿A cuánto le han llegado a decir eso? Uy, usted es tan imponente. Resulta que muchas veces hay ese vínculo espiritual de tus malos hábitos y tú no lo ves. Y eso puede ser que tengas una ligadura en tu área comportamental. En el área emocional, la gente dice de vez en cuando tener celos es bueno. Pues la Biblia dice que los celos son una obra de la carne, que no tienen nada que ver con el espíritu. Es decir, que los celos no son de Dios. Y la sociedad, ¿qué nos ha enseñado? Que es normal, que es bueno, que porque la reconciliación es buena, dice. ¡Qué error! Si siempre debemos de estar bien, no para que haya reconciliaciones, sino para que cada día haya crecimiento en las relaciones de pareja, familiar, de hijos, padres. Amén. El enemigo de nuestras almas tiene influencia o autoridad contra una persona cristiana, viene la pregunta. Lo más importante es acudir a la ¿qué? A la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y el poder del Espíritu Santo, ya que la Biblia misma nos dice que el yugo a causa de la unción se pudrirá. ¿Eso en dónde lo encontramos? Para los que anotan, Isaías 10:27. Dice que todos los yugos se rompen a causa de ¿qué? De la unción. ¿Y qué es la unción? Estar llenos de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de practicar la palabra, de estar con Dios. ¿Y qué se pudre? Todo lo que lo está atacando se. Ese día se te quitará la carga que llevas en los hombros y el yugo que te pusieron en el cuello será destruido. Este término yugo proviene de la palabra en latín iugon, que a su vez cuenta con una raíz indoeuropea. A mí me gusta explicarle todo eso para que ustedes sepan de dónde vienen esos términos, cuyo significado podría entenderse como unión. Entonces, ¿un yugo qué es? Unión. Por esta razón se aplica esta terminología para aludir a cualquier conjunto de animales que trabajan juntos formando una yunta. En la Biblia, ¿de qué animales habla? De los bueyes. Y en la actualidad, ¿cómo trabajan ellos? Unidos, ¿cierto? ¿Y qué le colocan? Un yugo. Esta técnica aún continúa utilizándose debido a su alta eficiencia, puesto que no requiere el empleo de demasiada energía por parte del hombre. ¿Cómo era el yugo?
Entonces, ¿qué es un yugo? Es un elemento alargado de madera, así largo, donde meten la parte de los cuernos del animal, y como es largo, une al otro, ¿cierto? Que se ajusta en la cabeza, al cual se le unen los bueyes o las mulas formando una yunta. Esa es la famosa yunta. Cuando van los dos juntos, entonces ellos tienen que dar ¿el qué? El paso. ¿Y qué es el yugo? Eso que no los deja a ellos moverse ni para allá ni para acá, sino que solo tienen que mirar hacia adelante. Sobre él están sujetas tanto la lanza del carro, ¿cómo así? Está aquí la yunta, está la madera, está el buey, y aquí atrás hay algo que sujeta al carro, lo que ellos van a ¿qué? A arrastrar. Entonces, cualquier otro componente para el que se emplee este sistema, pero normalmente ¿con quién lo utilizan? Con los bueyes. A veces lo utilizan también con los caballitos, ¿no? Que los ponen los caballos y ellos alan. Esta mujer enferma fue a buscar a Dios a la sinagoga aquel día, como era su costumbre seguramente. Pero en aquella ocasión allí estaba Jesús y su vida fue transformada. Aquella reunión fue diferente porque allí estaba Cristo, la presencia de Dios. Y es lo más importante en nuestra vida. El Señor Jesús sanó a la mujer enferma. ¿Cuántos están enfermos físicamente? Levánteme la mano para orar por ustedes hoy. Pero ¿cuántos creen que espiritualmente, emocionalmente están enfermos? Y que tienen que soltar yugos y que usted dice, yo trabajo, yo camino, yo me levanto, pero yo tengo un yugo. Yo tengo una unión con algo que no he podido soltar. Y yo quiero invitarte que en esta mañana tú vayas a soltar ese yugo. Amén. Esto nos recuerda que Él tiene poder sobre toda enfermedad. Él liberó de sus ataduras a la mujer encorvada. Y eso nos recuerda que Cristo tiene el poder para romper las cadenas y ataduras espirituales. Jesús sanó a esta mujer en el día de reposo, lo que nos enseña y recuerda que en todo tiempo Él es nuestro libertador. No solamente un día, sino que en todo tiempo. En este caso, se nos presenta una mujer agobiada por una enfermedad durante 18 años. Esto nos recuerda que hay situaciones que afligen a una persona por muchos años y en ciertos casos hasta una vida. Pero en Cristo Jesús hay sanidad y libertad. ¿Por qué lo repito tanto? Porque yo necesito que a usted le quede claro hoy esto. Porque hay gente que dice, no, eso no es para mí. Eso es para otros, pero no es para mí. La Biblia no nos dice quién era esta mujer, pero sí se destaca su piedad, pues estaba en aquella sinagoga buscando a Dios y escuchando su palabra. Cuando buscamos la presencia de Dios a pesar de nuestras adversidades, al final veremos los milagros de Jesús a nuestro favor. Por eso esta mujer fue sanada por el Señor Jesús. Esta mujer enferma o encorvada seguramente vivía con cierta tristeza y aflicción. ¿Sabe que cuando yo estaba haciendo este tema, yo le decía, Señor, gracias porque me liberaste, porque permitiste que pasara por el valle de sombra y muerte y conocí que la tristeza, la falta de misericordia, el desamor, el que te juzguen, el que te dañen sin hacer nada. Y Dios me sacó y Él me quitó esa joroba espiritual y permitió que me estuviera erguida para poder enseñarle a ustedes ahora y levantar esta iglesia y representar el reino de los cielos. Amén. El hecho de que ella viviera encorvada puede hacernos pensar que existía una carga espiritual del tamaño y peso que le impedía estar derecha sobre sus pies. El texto nos dice que el diablo había puesto sobre esta mujer una atadura. ¿Y qué es una atadura? Ustedes que como les estaba hablando de una ligadura, pero si yo le digo, venga, atemos eso, ¿ustedes qué hacen? Amarran, ¿cierto? ¿Cuántas personas están amarradas? No hay nada imposible para nuestro Dios, pues el Señor Jesús llamó a esta mujer y le dijo, mujer, Él es libre de tu enfermedad. Aquella enfermedad o atadura espiritual que había estado sobre ella, ¿cuánto? Vuelvo y repito, ¿cuánto?
18 años, yo creo que a ustedes no les va a olvidar esta historia, porque le he dicho mucho el tiempo y la enfermedad de esta mujer, pero dice que desapareció. Aquella mujer llegó enferma, y ¿saben cuántos sienten o creen que su familia y su casa está enferma? Que su parentela necesita de Jesús. Que no es que esté escuchando música cortavenas por allá, rasgándose y cantando, hija, y por allá, adorando al diablo, diciéndole, ven despecho a mí, destrúyeme y acábame. Porque eso es lo que hacen. ¿Y qué hacen los hijos de Dios? No quieren alabar al Señor diciéndole, Señor, gracias, me hiciste libre, libre. Por eso quiero animarlos a que aprendan a alabar a Dios. Coloquen alabanzas, pero levante su voz, alabe al Señor por lo que Él está haciendo en su vida. Amén. Como conclusión, ya vamos terminando, seguramente la vida conyugal, ya les había dicho, familiar, social y espiritual de esta mujer estaba afectada por eso. ¿Cuántos de ustedes están aún afectados por cosas que le han pasado hace una semana, hace 2 semanas, hace 3, hace un mes, hace un año, hace 2 años, hace 3, hace 10, hace 15, hace 20, hace 30, que todavía se acuerdan que este no le lavó algo y todavía están peleando y están ahí diciendo? ¿Usted no ha visto que eso le pasa a mucha gente, a las personas que están muy adultas y se acuerdan? Pero no se acuerdan de lo que se acabó de hacer bueno, pero se acuerdan de todo ¿qué? Lo malo. Para muchos judíos esta mujer estaba bajo maldición, en pecado oculto, bajo el castigo de Dios. Esta mujer encorvada representa o nos habla otra vez de ¿qué? De crisis, de heridas, de miedo, de preocupación, de fracaso, de resentimiento, de frustraciones y otras cosas que al no entregarlas a Dios producen ¿qué? ¿Eso qué produce? Fuerza y gozo y libertad o desgaste, agotamiento emocional y espiritual. Como podemos ver, el Señor Jesús siempre actúa a nuestro favor. Podemos concluir cosas como: quizá ella no era importante para ¿qué? Los hombres. Pero el Señor Jesús, ¿qué hizo? La vio. Quizá nadie la tenía en cuenta. Yo ya les había dicho esto. Pero el Señor Jesús, ¿qué? La llamó. Tal vez pocos le hablaban, pero el Señor Jesús le dijo que fuera sana. Jesús, ¿qué hizo? La tocó y la enderezó, la liberó, la restauró. Entonces, para terminar, quiero decirles lo siguiente. Entonces, el Señor Jesús, ¿qué hizo con esta mujer? Lo he repetido. A ver, ayúdenme. La liberó, la restauró, la sanó completamente. Ante la administración del Señor Jesús, esta mujer se enderezó y glorificaba a Dios y lo alababa. Amén. Y yo quiero decirle a las personas que nos están viendo por las plataformas digitales o nos escuchan: Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere liberar tu alma, tus emociones, tus pensamientos, traer sanidad. Dios quiere que tú entres en el Espíritu para que le adores, para que le alabes. Y tú que sabes que necesitas de Jesús y quieres decirle al Señor, y este sermón te ha tocado, y quieres decirle al Señor Jesús: Señor, toca mi corazón, necesito conocerte, como está diciendo la pastora que me está hablando. Cierren sus ojos allí donde ustedes nos están viendo y hagan esta oración conmigo. Y los que están conmigo aquí me van a apoyar con esta oración. Vamos a orar por todos los que nos están viendo en este momento o los que luego están viendo por las plataformas, y vamos a orar por ellos. Repitan conmigo: Señor Jesús,
Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Y amén. Si tú hiciste esta oración y no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que vengas a Peniel Church todos los domingos a las 8 de la mañana. Te esperamos acá, o entra a nuestras redes, por YouTube, por Spotify, por cualquiera de nuestras redes, y ahí pueden escuchar esta palabra que edifica, santifica y libera. Que Dios les bendiga. Y los que están aquí conmigo, colóquense en sus pies. Vamos a orar para que sea el Señor sanándolos, para que sea el Señor libertándolos, para que sea el Señor con ustedes. Y usted va a presentar, va a cerrar ahí sus ojos, y usted va a decirle al Señor, coloque como sus manitas como si fueran una coquita. Y ahí en esa coquita usted va a colocar, va a empezar a depositar todo lo que usted está pasando, sus tristezas, sus miedos, lo que usted no puede soltar, la falta de perdón, el dolor, todo lo que ha dañado tu vida, lo que ha traído ligaduras de impiedad, ataduras, todo lo que tú dices, Señor, yo no puedo con esto. Señor, tú haces que yo pueda ser libre y yo quiero que tú me veas en esta mañana, Señor, que tú me llames, que tú me toques como esa mujer encorvada, Señor, así como tú le dijiste, Señor, que era sana, Señor. Yo quiero que tú me liberes, que tú me restaures completamente. Ante esta administración, esa mujer se enderezó y glorificó a Dios. Yo te pido, Señor, que seas tú liberando, que tú seas sanando a este pueblo, a cada uno de los hombres y mujeres que están aquí. Levanta ahí esa petición que tú tienes y suelta. Dile, Señor, hoy suelto eso, hoy suelto esto que hace que mi vida no siga adelante y prosiga. Hoy suelto de esta joroba, hoy suelto esto que me tiene encorvada espiritualmente, suelto esto que me tiene encorvado emocionalmente, suelto esto que no permite que te vea la gloria de Dios. Y aún los que están enfermos físicamente, digan, soltamos esta enfermedad, declaramos que somos libres por el poder de la palabra de Dios. Escrito está, el Señor tu Dios adorarás. Escrito está que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Escrito está que con Dios todo es posible. Escrito está que por causa de la unción se pudre todo yugo. Hoy declaro que todo yugo, toda atadura, toda ligadura en sus vidas se rompe por el poder de la palabra, se rompe por el poder del Espíritu, se rompe por la alabanza, por la gloria de Dios. Hoy declaramos que tú eres el Dios de nuestra salvación. Hoy declaramos que el fuego del Espíritu toca sus vidas. Entréguelo y suéltelo, entréguelo y suéltelo. Dígale, Señor, aquí te lo entregamos. Te entrego este resentimiento, te entrego este dolor, te entrego esta falta de perdón, te entrego esto que no me deja ser libre, te entrego mi soledad, te entrego mi tristeza, te entrego mi angustia, te entrego mis pensamientos y los llevo cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Declaro que la gloria tuya se manifiesta, que el poder tuyo se manifiesta, que la unción del Espíritu pudre todo yugo, toda arma forjada del enemigo contra sus vidas se rompe, y que la gloria de Dios es manifestada, que Yahvé es manifestado, que Adonai es manifestado, que Jehová Rafa, el sanador, los sana, los libera en este día, que la gloria de Dios está con ustedes. En el nombre de Cristo Jesús somos libres. Diga ahí, somos libres, Señor. Gracias porque tú me hiciste libre. Gracias porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos con sus palmas. Ustedes van a darle un fuerte aplauso al Señor, pero lo van a sostener. Van a decir, Señor, por medio de este aplauso, suelto mis cargas, suelto. Comienza ahí
Jesús, Señor nuestro. El Señor me dice que les diga, porque yo he venido a sus vidas para sanarlos, para restaurarlos, dice el Señor. Dice el Señor que rindan su corazón, porque Él los está viendo y escuchando. El Señor les dice, no temas, porque yo estoy contigo. Dice el Señor, no temas, porque yo soy el que te levanto, el que te sustento, el que te sostengo. Dice el Señor, yo los he traído a este lugar, porque me ha placido, porque soy yo el que los he llamado. Dice el Señor, les he amado de gran manera, y quiero que tu casa sea mía, dice el Señor. Hoy levanten sus manos, dice el Señor, levanten sus manos. Hoy les doy nuevas fuerzas, dice el Señor. Hoy deposito sobre ustedes mi bendición. Sean fieles, dice el Señor, y no se aparten de mí. Búsquenme, que me hallan. Dice el Señor, mujer, tú no estás aquí por casualidad. Esa invitación que te hicieron, dice el Señor, es porque quiero sanarte y quiero sanar tu casa. Lo que has visto que es imposible para ti, dice el Señor, es posible para mí. Y a cada uno de ustedes, dice el Señor, vine a restaurarlos. Yo le restauro, dice el Señor, su área financiera. Hoy restauro, dice el Señor, su vida emocional. Hoy restauro su vida sacerdotal y ministerial. Hoy le doy nuevas fuerzas, dice el Señor. Y tú que me estás preguntando, ¿qué he de hacer? Dice el Señor, simplemente búscame y no te apartes más. Adórame en espíritu y en verdad, dice el Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú eres nuestro Dios de salvación, Dios eterno. Tú eres santo. Tú eres santo. Santo, santo, tú eres digno. Exaltarte es un honor. Rey de reyes, hoy te alabamos, Señor, porque tu nombre es santo. Santificar tu nombre, Señor. Canten ahí cánticos que salgan, no importa que no tengan la voz hermosa, no importa. Cántele algo al Señor ahí con sus palabras, dígale, Señor, métale como el son, alabemos, démosle una mini serenata. A Dios no le importa si tenemos una voz hermosa o no, para Él lo que importa es lo que sale del corazón. Gloria, gloria a ti, Señor, te alabamos, oh Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, el Alfa y Omega, principio y fin. Gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias, Espíritu de Dios, gracias, Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a ti, santo eres. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Santo eres.
Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.